pero bueno. Ahí estamos, ahí sí, ¿eh? Ahí empezamos. Bueno, lo que yo quería decirles un poquito, este video tiene la misma particularidad que tienen algunos de los libros que nosotros leímos, ¿no es cierto? Que es ocuparse nada más que de Francia, ¿verdad? Entonces eso a veces también tiene la dificultad de no marcar la complejidad, ¿sí? Lo que yo quise de alguna manera que vieran es un poquito resumir fácticamente, porque yo no tengo tiempo de darles toda la Revolución Francesa. Pero lo que sí me interesa que vean es cómo un contexto que no tiene que ver exclusivamente con Francia, sino un contexto global, de alguna manera va preparando la revolución, ¿verdad? La va, podemos decir, configurando. Primero, Francia en ese momento venía de la Guerra de los 7 años, que perdió. Venía de formar parte en la independencia de los Estados Unidos, que también le implicó una bancarrota realmente muy grande, pero además venía siendo parte de un absolutismo que estaba siendo tremendamente cuestionado, ¿no es cierto? Es decir, volvemos a la espacialidad, volvemos a la socialidad, volvemos a la historicidad. ¿Cómo no pueden entenderse separados los acontecimientos? O sea, nosotros tuvimos una modernidad, por eso revolución y modernidad de alguna manera también se emparentan como conceptos. Tuvimos una modernidad que intentó centralizar el poder en la monarquía, pero que la dejó vivas a las estructuras feudales, ¿no es cierto? Es decir, cambió de alguna manera el centro del poder, que empezaron a ser los reyes, lo legitimaron con la doctrina del absolutismo, que es la doctrina de Baudin, donde el poder viene de Dios al rey y el rey lo ejerce sobre sus súbditos, o sea, concepto de soberanía basada en el rey. Recordemos este concepto porque después vamos a ver cómo ese concepto de soberanía se va a transformar con el surgimiento de las repúblicas. Por eso quiero darles este tema, más que para digamos, la situación fáctica de la Revolución Francesa. Yo lo que quiero que a ustedes les quede más claro es cómo van constituyéndose conceptos, tramas de significado, que después vamos a vislumbrar en las revoluciones americanas, ¿no es cierto? Esto es lo que yo quiero que vayan conceptualizando. Entonces dijimos, la modernidad trae un poder centralizado en el rey, una monarquía absoluta que marca la diferencia entre súbditos y ciudadanos, y el soberano, porque esa era la misma diferencia estamental que viene del feudalismo. O sea, no cambia la socialidad, ¿sí? O sea, simplemente cambia la espacialidad en la territorialidad, y en esto me van a entender los de geografía, la territorialidad que incorporan los monarcas, ¿no es cierto? Digamos, a expensas del poder feudal, ¿no? Es decir, surgen los territorios nacionales de las monarquías que se unifican, no de todas, pero sí de Francia, sí de Inglaterra, sí de España, ¿verdad? Y entonces estas monarquías nacionales concentran ese poder en el soberano, que es el rey. Entonces yo soy francés porque soy súbdito del rey de Francia, no importa dónde esté, ¿verdad? Esto después vamos a ver cómo se va a transformar con la Revolución Francesa. Esta territorialidad va a ser representada
por la nación, ¿verdad? Y la nación va a ser soberana. Profe, El cambio, sí. pero así como va a cambiar eso, hay algunos que van a querer volver hacia atrás, porque después Bueno, vamos eso, a pasar a la no, restauración. espera, después vamos a ver cuando vuelve, porque si no vemos primero cómo llegan, no entendemos cómo vuelve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un quiebre entre un sistema que está transformándose en todo lo que es la modernidad, el renacimiento, y además lo que surge desde el punto de vista de la cultura, de la trama de significados, de la historicidad. O sea, ningún periodo vuelve atrás. Siempre, siempre hay algo que avanza, ¿verdad? Hay algo que de alguna manera ya está. O sea, por más que se quiera retroceder, no se puede retroceder todo. Es así que al renacimiento, al humanismo, al renacimiento, a toda la vuelta de alguna manera a la cultura grecorromana le va a servir para llevar adelante lo que nosotros decíamos o nombrábamos como cuestionamiento del saber antiguo. Y este cuestionamiento va a traer la revolución científica, por un lado, del siglo XVII, y va a traer las revoluciones, va a traer la revolución demográfica, la revolución agrícola que cambian las técnicas de la agricultura, con los enclosures en Inglaterra, la revolución industrial en Inglaterra, fíjense que es la única que se abre, Francia se mantiene cerrada al mercantilismo y a una industria de lujo, que era una industria de un volumen muy pequeño, ¿verdad? Pero muy cara, pero que ya no va a estar a la altura de esos cambios del siglo XVIII y de las nuevas teorías económicas que van a ser la fisiocracia, que van a ser el liberalismo. O sea, Francia sigue viviendo a la manera feudal cuando ya están cambiando otras estructuras, ¿sí? Por eso es importante, ¿no es cierto?, reconocer estos espacios concebidos por el poder, pero también cómo estructuras sociales y económicas están pugnando por un cambio. Y por supuesto también un cambio a nivel ideológico, un cambio cultural, un cambio en las tramas de significado. ¿Cuándo se producen esos cambios? Bueno, de alguna manera los que salen al frente con un cambio, digamos, en lo político, cambiar a lo mejor para no cambiar nada o para cambiar poco, pero un cambio al fin es la llamada gloriosa revolución de 1688 de Inglaterra, en la cual se constituye la monarquía parlamentaria. John Locke. Eso es muy importante, porque allí ya van poniendo un freno a esa soberanía absoluta del rey con derecho divino, ¿verdad? No así ocurre en Francia, ¿sí? Entonces, estamos viendo el avance de la modernidad, la revolución agrícola, demográfica e industrial, ¿verdad? Las nuevas ideas que van a dar origen al proceso que denominamos ilustración. La palabra ilustración viene de un vocablo alemán que quiere decir Aufklärung, que es Aufklärung, que quiere decir iluminar. ¿Por qué aparece esta idea de iluminar? Bueno, porque la ilustración va a ser dicotómica, ¿no? Va a entender todo en dos dimensiones, la luz y la sombra. La luz es la razón, es la instrucción, es la educación. Las sombras van a ser la ignorancia, el atraso, ¿verdad? Entonces, apagamos, ahí está el micrófono, por favor. Esta dicotomía hace que todo se vea a través de este paradigma,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, de la Ilustración surge el concepto de edad media, ¿no es cierto? Una edad media entre dos grandes edades clásicas. De la Ilustración surge esta idea de este proceso que tiene que ver con un cambio que a lo mejor no se ve enraizado en el pasado, sino que tiene que ser un cambio que modifique y que transforme estas estructuras. Entonces va a aparecer Montesquieu, que plantea una división de poderes que de ninguna manera implica una revolución, pero que sí plantea que los poderes ya no pueden estar en una sola mano, como es el caso del absolutismo. Va a aparecer Voltaire, que es muy importante en lo que es la idea de libertad, la idea de plantear, ¿no es cierto?, una nueva manera de entender las relaciones, ¿sí?, con la idea de la tolerancia, que no es casual que le pase esto a Voltaire, porque venimos de todo un siglo donde las guerras de religión fueron verdaderamente muy cruentas. Entonces, la idea de Voltaire, con una idea de tolerancia religiosa, con la idea de libertad de ideas y de cultos y de una amplitud, ¿no es cierto?, en lo que es el pensamiento, tiene que ver con un contexto anterior. Profe, Sí. aunque hubo algunas excepciones, hubo algunos gobernantes que no impusieron su fe. Por ejemplo, María Estuardo no persiguió a los protestantes a pesar de ser Claro, católica. pero vos venís en Francia de unas guerras de religión terribles, donde termina Enrique IV diciendo París bien vale una misa, porque la destrucción y la aniquilación del adversario era terrible. O sea que todo esto tiene que ver con un contexto, eso es lo que yo quiero decirles. O sea que más allá que la Ilustración es como si se plantearan en esa dicotomía de que, bueno, que ellos son la luz, bueno, claramente hay todo un proceso, ¿no es cierto?, que se nutre de lo anterior, que también generó todo esto, así como también va a tener que ver todo el proceso de la revolución, ¿verdad?, con toda una situación específica por la cual está pasando Francia. Hay otro pensador, que es Jean-Jacques Rousseau, que va a ser muy importante para nuestra independencia, fundamentalmente para las ideas de Mariano Moreno, que él traduce para nosotros las ideas de Rousseau. El contrato social lo traduce al español, al castellano, o sea que Rousseau va a ser realmente muy influyente, sobre todo en las ideas de los primeros revolucionarios, como van a ser Moreno, Castelli, ¿sí? Y Rousseau es digamos, un revolucionario que va mucho más allá. Va a cuestionar las ideas de la soberanía, porque dice que la soberanía está en el pueblo, ¿verdad? Es decir, este es un cambio muy grande. Y acá quiero introducir esta idea. Fíjense todas las ideas que vamos incorporando, ¿no? La idea de revolución, que es una idea que se trae de la astronomía en realidad. La idea de soberanía, que es una idea que hasta ahora, hasta este momento, es propia de los soberanos, de los reyes. Si tuviera acá un pizarrón, yo le pondría Dios arriba, rey, pueblo, ¿verdad? El rey es el soberano, el pueblo son los súbditos. ¿Qué quiere decir súbdito? Quiere decir que está por debajo del rey. Pero, además de decir esto, decimos que no podemos hablar del pueblo en ese momento. La concepción de el pueblo va a ser revolucionaria. En este momento hablamos de los pueblos. Los súbditos son los pueblos. ¿Y qué quiero decir cuando nombro a los pueblos? Estoy hablando
fundamentalmente de una concepción estratificada, ¿verdad? ¿Qué es un estrato? Un estrato es una marca por nacimiento, ¿verdad? Como decíamos en la Edad Media, ¿se acuerdan? Oradores, defensores, labradores, estratos que no tienen movilidad o muy poca movilidad porque la diferencia la da el nacimiento. Lo vimos en la organización étnica de nuestra sociedad, ¿verdad? Es decir, los blancos, peninsulares y criollos, los indios, los negros, los mestizos, es decir, cada uno era un estrato bastante inamovible. Los pueblos, en realidad, van a ser los estamentos que en alguna situación el rey puede convocar. ¿Sí? Lo vamos a ver en España, cuando convoca las cortes, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre esa convocatoria de los pueblos, de los estados, es una convocatoria que tiene que ver con una sociedad jerárquica. No hay idea de igualdad, sino se los convoca jerárquicamente. Por eso en Francia, estos súbditos, esta convocatoria tiene que ver con la reunión de lo que escucharon ustedes, de los estados generales. ¿Sí? ¿Qué son estos estados? Bueno, es que no se reunían desde 1614 y que de pronto el rey Luis XVI, ante la situación que se está produciendo, que es una situación que claramente tiene que ver con la bancarrota económica, o sea, tiene que ver con la estructura social y económica. Es decir, tenemos una Francia que viene de las guerras, que ha perdido en un caso y que en el otro es una guerra que de alguna manera tampoco la independencia de los Estados Unidos no le dio demasiado, y entonces claramente esto hay que pagarlo. ¿Sí? ¿Y cómo se paga esto? En el absolutismo, bueno, se paga como siempre, ¿no es cierto? Una nobleza que no se va a hacer cargo, que tiene el 95% de las tierras, pero paga el 5% de los impuestos, ¿sí? Un clero que tampoco se hace cargo, que es privilegiado, y un tercer estado que es profundamente heterogéneo, que hay una burguesía, que prácticamente es la que paga todo, que surgió de la modernidad, ¿sí? Que surgió esta clase de comerciantes, médicos, profesionales, hay también un artesanado y hay unos campesinos que no tienen posibilidad económica de pagar, ¿verdad? Entonces, otra vez, el rey impone este pago a los que siempre lo hizo. Por eso digo que, fíjense, como una estructura feudal ya no se corresponde con un mundo que ha cambiado en muchos aspectos. ¿Sí? Por eso es importante que no nos quedemos simplemente con una historia nacional de Francia, porque si no, no lo vamos a entender. Recordemos esta idea que habíamos hablado de una economía global, ¿verdad? De una economía que no se entiende si no se analiza en todo la espacialidad, en un espacio concebido que tiene que ver con luchas de poder, y con luchas de poder que no solo tienen que ver con las metrópolis, sino también tienen que ver con las colonias. Y esto es muy importante para Francia, pero después lo vamos a ver en el caso de Haití, ¿verdad? Por eso decimos que no podemos quedarnos en una historia nacional. Este videíto está muy lindo, pero es un video muy reducido, ¿no? Muy simplificado. Bueno, la Revolución Francesa es mucho más que eso, pero yo quería que tuvieran mínimamente una idea fáctica, ¿no? Para que les quede claro. ¿Qué pasa con estos estados y qué pasa con estas ideas? Bueno, claramente hay ya un cuestionamiento al absolutismo. Un cuestionamiento que tiene que ver con causas, con una multicausalidad, ¿verdad? Con una complejidad. Es decir, con un poder político que quiere seguir sosteniendo un absolutismo, pero está perdiendo poder desde todo lugar,
Incluso las reformas de sus ministros prácticamente no puede sostenerlas, ¿sí? Una estructura económica que se deshace, no solo en la bancarrota, sino en una estructura que ya no puede sostenerse para ese contexto, para esa época, para ese momento. Es una estructura feudal que ya no se puede sostener, y tampoco se puede sostener en lo social, ¿verdad? O sea, ¿cómo digamos, esto es un proceso que no se entiende si uno no comprende lo que pasó? Por eso vos decís, Fabio, después quieren volver a sostenerlo. Por supuesto, quieren volver a reponerlo, pero no se puede ir contra la historia, ¿verdad? No se puede, ya se produjo un cambio, se produjo un proceso de transformación que por más que se quiera, no se puede volver atrás. La historia nunca vuelve hacia atrás, aun Profe, cuando esto quiera realizarse. ¿Qué? y eso explica las revoluciones liberales del 20, 30 y 48 que van a ir apareciendo después. Claro, por supuesto, porque claramente hay una transformación que es inexorable, que se va a llevar adelante, porque ya las estructuras se quiebran. Este es el tema. Entonces, cuando se reúnen los estados generales, lo que pasa es que obviamente el rey, los estados generales, es muy interesante lo que pasa en la Revolución Francesa, ¿no? Porque si uno lo mira, dice, bueno, tienen 300 votos el clero, 300 la nobleza y 600 el tercer estado. Entonces dice, bueno, está equiparado. No, no está equiparado, porque votaban por estado. Entonces siempre le ganaban 2-1, ¿entienden? Aunque el tercer estado era el mayoritario, siempre eran 2 votos contra 1. Entonces, como el rey no acepta votar por cabeza, se reúne la Asamblea Nacional. Y a partir de allí, que es donde yo quería llegar, a partir de allí surge entonces lo que nosotros vamos a, digamos, a marcar como la revolución, ¿verdad? Se juramentan en la cancha de pelota, se forma la Asamblea Nacional, muy interesante porque allí aparecen los vocablos de izquierda y derecha, ¿no? La derecha va a ser la que está conservadora, más partidaria del rey, de las ideas conservadoras. La izquierda van a ser es como se sientan en la asamblea, ¿entienden? O sea, el lugar donde se sientan va a tener que ver con esos términos que después van a utilizarse desde otra manera, desde otro lugar, a nivel político. Pero en realidad es simplemente como están sentados. A la izquierda se sientan los que van a ser revolucionarios, los que quieren motorizar una revolución mayor, y en el centro se van a sentar los que, bueno, quieren un cambio, pero bueno, pueden llegar a aceptar una monarquía constitucional, es decir, no necesariamente no están de acuerdo con llevar adelante un proceso radical, ¿verdad? Bueno, después esas palabras de derecha, izquierda y centro van a utilizarse a nivel político. Esto lo van a ver después a lo largo de toda la historia y de la actualidad, ¿no? Hay gente que la sigue utilizando sin tener ni la menor idea de por qué. Bueno, esta es la razón. Acá se inicia, en esta asamblea de la Revolución Francesa, ¿sí? También se da acá la toma de la Bastilla. La Bastilla no era una cárcel común. La Bastilla era una cárcel de presos políticos. O sea, estaban presos por sus ideas. Por eso fíjense qué importante que es esto de la toma de la Bastilla. Claro, Y profe, pero qué, además, y qué simbólica va a ser la toma de la Bastilla, porque no es una cárcel de delincuentes, es una cárcel de quienes estaban abogando por una, digamos, una vida con mayor libertad, con mayor igualdad. Entonces, tomar la Bastilla implica de alguna manera terminar con el absolutismo y con el llamado antiguo régimen, ¿no? Que era este sistema feudal. Sí, perdón, ¿quién está hablando? sí, Germán, profe. Germán. Pero además, en la toma de la Bastilla eran detenidos, pero sin juicio previo. Claro, por Es supuesto.
Claro, claro, porque eran detenidos, porque no tenían un delito. El delito era estar en contra del rey, del absolutismo. Por eso digo, porque esto es importante, chicos, porque muchas veces se repiten las cosas, ¿no? Y se dice que era la Bastilla. Bueno, era una cárcel. Claro, pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Dejaron libre a los delincuentes? No, no tiene nada que ver con eso. O sea, era una cárcel que lo que estaba de alguna manera impidiendo era la libertad de las ideas. Por eso es simbólica la toma de la Bastilla, y por eso va a ser un símbolo para Francia, lo es hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, la toma de la Bastilla. Entonces, digamos, estas tramas de significado son muy importantes, chicos, porque si no, no se entiende por qué, no se entiende. Porque ustedes dicen, bueno, pero ¿y por qué tuvo tanta repercusión? ¿Por qué tuvo tanta significación? Bueno, porque en esto se está, de alguna manera se está encuadrando lo que después va a ser todo el sustento del marco teórico de las independencias hispanoamericanas, de las independencias americanas. Es decir, aquí aparece en agosto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la base de lo que después van a ser la Declaración de los Derechos Humanos y de cualquier declaración de derechos que estén en las constituciones, que por supuesto van a ser completadas en el siglo XX, seguramente, pero que de alguna manera marcan la estructura, ¿sí? Y en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aparecen 3 principios fundamentales que todavía hoy no hemos podido consolidar, ¿no? La libertad, que tiene que ver con un gobierno verdaderamente de la soberanía en el pueblo, y ahí hablamos de el pueblo como abstracción, porque la Revolución Francesa plantea la soberanía no en el rey, sino en el pueblo, y ese pueblo va a estar enmarcado en un territorio, por eso hablamos de soberanía nacional, ¿sí? De idea de nación. Después esto lo vamos a volver a ver cuando veamos la Revolución de Mayo, cuando veamos todas las revoluciones americanas. La idea de un pueblo que ya no tiene que ver con estratos, sino tiene que ver con un pueblo de iguales, ¿sí? De una abstracción de un pueblo de ciudadanos, no de súbditos. ¿Sí? Esto es lo que va a plantear Moreno. Ojo que Moreno dice, no son los pueblos, es el pueblo, no son los súbditos, son los ciudadanos. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos Revolución de Mayo. ¿Sí? Pero yo quiero marcarlo ahora, porque esto es lo que yo quiero que tomen de la Revolución Francesa. Yo no quiero la parte fáctica, no vamos a ser fácticos, pero sí vamos a trabajar toda la parte ideológica, porque esa parte ideológica va a ser el marco teórico de gran parte de la base de las independencias americanas. ¿Sí? Entonces, libertad contra la tiranía, se va a hablar de los tiranos, y esto después lo vamos a ver en el discurso de los revolucionarios americanos, la idea de terminar con el tirano, ¿sí? Terminar con la tiranía y la república. Fíjense cómo se retoman conceptos digamos, de la historia clásica, ¿no es cierto? Se habla de la república de Roma, se habla de tiranía, Grecia, se habla de dictadura, ¿no es cierto?, romana, es decir, cómo toda esta trama de significados occidental que toma la Ilustración, la toma muy claramente, no de los principios medievales, sino de la época clásica.
de Grecia y de Roma, desde donde se sienten herederos, ¿sí? Esto es muy importante también, porque después se van a traspolar a las independencias y a la Revolución Americana, ¿sí? Entonces, libertad contra los tiranos, igualdad, donde se considera que todos los hombres, así como decían que todos los hombres son desiguales porque Dios los había creado así, ¿no es cierto? Incluso una desigualdad que estaba basada biológicamente, incluso dijimos, ¿no es cierto?, a través del color y a través de la raza, porque era una desigualdad que tenía un sustento, un sustrato que tenía que ver con una organización del trabajo esclavo, ¿verdad? Entonces se está planteando la igualdad. Ahora, vamos a ponerlo entre comillas, porque realmente estos revolucionarios están pensando en la igualdad, porque después vamos a ponerlo en cuestión. Están pensando en la abolición de la esclavitud, en la emancipación de los negros, lo vamos a ver esto, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto en sus colonias francesas van a entender estas ideas revolucionarias? Incluso los jacobinos, los más revolucionarios de todos. Entonces, ¿de quién es esta igualdad? Ahora, el principio es válido. ¿Entienden la diferencia que estoy haciendo? Una cosa es lo que ellos van a hacer en ese espacio concebido de poder, y otra cosa es el principio ideológico, que sí va a traer un quiebre y va a ser disruptivo. El principio de libertad va a ser disruptivo, el principio de igualdad va a ser disruptivo, el principio de fraternidad, que tiene que ver con la solidaridad, también va a ser disruptivo. Ahora, entre ese discurso en el cual se promueven esos principios que claramente son revolucionarios, porque claramente ponen en discusión una trama de significados profundamente desigual, estratificada, de castas, de privilegios, ¿verdad? Todo eso se pone en significado, se pone en discusión, ¿sí? Se pone en duda, se quiebra, pero de ahí a que eso pueda hacerse efectivo en los diferentes espacios, bueno, eso va a llevar un tiempo, y creo que hoy seguimos todos en la misma tarea, chicos, porque claramente cuánto nos falta. Ahora, nosotros decimos, lo mismo pasa con la mujer, ¿no? Olimpia de Wurst termina siendo guillotinada porque lo que hace es una transcripción de los derechos del hombre y del ciudadano en la cual se incorporan las mujeres, cosa que no va a ser de ninguna manera aceptada ni tolerada, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿no? Y esto nos lo vamos a preguntar cuando veamos la Revolución de Mayo. ¿Fue revolucionaria la Revolución Francesa? Bueno, claramente lo fue, porque aun cuando no pudieran ponerse en práctica, llevarse a la praxis efectivamente en toda su dimensión estas ideas, claramente abren una brecha, ¿verdad? Y plantean en esta trama de significados nuevos conceptos que van a llevar por lo menos a una discusión, ¿verdad? Esto es muy importante. Esto es muy importante entenderlo, porque si no, a veces nos quedamos con una simplificación. Bueno, pero en realidad no hicieron nada. No hicieron nada, no, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son la base de la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora, la Declaración de los Derechos Humanos vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En 1948.
Ahora, ¿sigue habiendo desigualdad? Por supuesto, pero se sigue luchando por esos derechos. Y hoy no es lo mismo, porque hay una serie, no hay solo unos derechos de primera generación, que son estos derechos civiles o derechos políticos, derechos de segunda generación, que son de alguna manera derechos mucho más ampliados de comunidades, de derechos de los pueblos, ¿no es cierto? Es decir, hay obviamente a toda esta discusión se trae la discusión de los derechos de las mujeres, de los derechos civiles, políticos, sociales, ¿sí? Y yo les digo siempre, no olvidemos, los derechos civiles de la mujer en nuestro país se dieron recién en 1926, un siglo después de que se proclamara la Revolución de Mayo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la Revolución de Mayo no fue? Sí fue. Lo que pasa que los cambios, lamentablemente, llevan más tiempo del que uno quisiera, pero estas disrupciones abren brechas ideológicas, ¿sí? Que de alguna manera van abriendo estructuras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta de esta Revolución Francesa? Vamos a tener en cuenta cómo cómo se inserta en todo el panorama europeo y también americano. O sea, seguimos con esta espacialidad abierta, ¿no? No trabajarla exclusivamente, circunscribirla a un lugar. Trae la puesta en discusión de estructuras económicas, sociales y también ideológicas, ¿sí? El privilegio, la monarquía absoluta e incluso la desigualdad terrible, ¿no es cierto? El sufragio, quienes votan, y también, obviamente, la cuestión de las mujeres, porque ya está planteada desde ese momento. No es que de género hablamos ahora nada más, ya está planteada. Ahora, es un camino, chicos, es un camino, pero no por eso lo tenemos que desestimar. Entonces, yo quise que tuvieran esto, yo les voy a pasar un textito también para hacer un poquito una disquisición, esto lo pueden leer de donde quieran porque tienen infinidad de bibliografías para adentrarse un poquito más en la Revolución Francesa, pero lo más importante que quiero que tengan en cuenta es todo este bagaje ideológico, todo este bagaje de alguna manera revolucionario en el sentido de la palabra, que quiere decir cambiar estructuras, ¿sí? Cambiar estructuras, terminar con un orden establecido. Después veremos hasta dónde lo podemos hacer, ¿verdad? Hasta dónde esas estructuras pueden quebrarse o no, hasta dónde. Pero la idea es que ese orden de algún modo se quiebre. Entonces, esto es un poquito lo que quería decirles de Revolución Francesa. Y bueno, no sé cuánto tenemos. ¿Tenemos un ratito más? Un minuto. ¿Un minuto? Bueno, entonces, nos volvemos a conectar, ¿quieren? Y bueno. cerramos, ¿eh? Vamos.